Muy buenas tardes a todos los presentes. La Alcaldía Municipal de Altamira, Huila, da la bienvenida a la capacitación acerca de la actualización del Estatuto de Rentas del municipio, Acuerdo Municipal 013 de 2020. Este es un espacio para que conozcan las nuevas obligaciones para contribuyentes de los diferentes impuestos en el municipio de Altamira, Huila. Le damos igualmente la bienvenida al doctor Luis Humberto Rincón Vargas, contador público de la Universidad Subcolombiana, es especialista en Derecho Tributario y Aduanero de la Universidad Católica de Colombia. Magíster en Tributación de la Universidad de la Amazonía, es docente universitario de pregrado y posgrado en área de impuestos. Actualmente tiene 25 años de experiencia como profesional en el sector público y privado, asesor contable y tributario del municipio de Altamira, Huila. Bienvenido, doctor, y adelante. Muchas gracias, Duván. Muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial. Muchas gracias por estar aquí en línea, atentos a la convocatoria que hiciera la Alcaldía de Altamira para dar a conocer a todos ustedes los cambios más importantes que se han realizado al Estatuto de Rentas del municipio de Altamira. El municipio de Altamira tiene establecido su estatuto de rentas. Adicionalmente, todo lo que tiene que ver con la parte impositiva, todos los impuestos, tasas y contribuciones que tiene debidamente autorizados, y el procedimiento tributario mediante acuerdo 027 de 2016, ¿cierto? Entonces, nuestro estatuto de renta está contenido en el acuerdo 027 del 2016. En la pasada legislatura del Consejo Municipal, en el mes de agosto, se promovió una actualización a ese código de rentas, por cuanto desde el año 2016 no se tenía, digamos, una actualización importante referente a los cambios que de ese año hasta la fecha, pues lógicamente habían surgido y que se hacía necesaria la actualización del estatuto. Frente a ese tema, el soporte jurídico que se tiene para poder haber modificado el estatuto y que fue modificado mediante acuerdo 013 del 4 de septiembre de 2020, pues tenemos algunas normas que ya estaban contenidas en la ley 1607 del 2012 y las posteriores, como son la ley 1819 de 2016, la ley 1850 de 2017, la ley 1955 de 2019 y la ley 2023 del 2020, digamos, ese es el soporte jurídico que lógicamente se basó para realizar la presente modificación. El objetivo de esta actualización o modificación del Estatuto de Rentas del municipio de Altamira, pues primero que todo fue la actualización normativa. También se quiere darle una mejor organización, ya que había duplicidad en los contenidos, ¿cierto? Entonces se hizo una reorganización al estatuto de rentas, especialmente en lo que tiene que ver con el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. Se implementaron herramientas de procedimiento tributario, en especial para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, ¿cierto? Ya que la pandemia nos enseñó que tenemos que utilizar más los medios tecnológicos que tenemos a disposición y de esta manera facilitar la presentación y cumplimiento de las obligaciones tributarias de todos los contribuyentes del municipio de Altamira. Adicionalmente, se han establecido algunos beneficios que vamos a exponerlos aquí, aprovechando, digamos, la situación de puerto, por decirlo así, la situación, la localización estratégica del municipio de Altamira, ¿cierto? Para que empresas puedan instalar sus
sus negocios, sus industrias en el municipio y puedan tener unos beneficios a cambio de la generación de empleo. Y lógicamente, toda esta actualización que se hizo al estatuto, pues están enmarcados en los principios de justicia y equidad. Y comencemos con el primer impuesto, ¿cierto? Como lo es el impuesto predial. Recordemos que el impuesto predial, lógicamente, es el impuesto que se paga por ser propietario o usufructuario de un inmueble localizado en jurisdicción del municipio de Altamira. Frente a este impuesto predial, lo que se hizo fue crear unos nuevos sujetos pasivos del impuesto predial, ¿cierto? O sea, que adicionalmente a los que ya teníamos establecidos, se amplió a un nuevo sujeto pasivo. Ese nuevo sujeto pasivo fue autorizado mediante artículo 177 de la ley 1607 de 2012, pero que no había sido contenido en nuestro estatuto y que a partir del 1 de enero del 2021 va a entrar este nuevo sujeto pasivo del impuesto predial, como son los tenedores a título de arrendamiento, uso, usufructo u otra forma de explotación comercial que se haga mediante establecimiento mercantil dentro de los bienes de uso público y obras de infraestructura pública en el municipio, o quienes los hayan tenido a título de concesión. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera general tenemos tres sujetos pasivos del impuesto predial. El propietario legítimo del inmueble, ¿cierto? El propietario legítimo del inmueble, que lógicamente es el que en primera medida está llamado a pagar el impuesto predial. El poseedor del inmueble, ¿cierto? Que también es sujeto pasivo cuando de alguna manera no esté presente el propietario legítimo. Y este tercer, digamos, tercer sujeto pasivo, que son los tenedores, ya sea a cualquier título que hagan uso de los bienes de uso público del municipio, ¿sí? Como por ejemplo, allá tenemos un parador turístico. Ese parador turístico es de propiedad del municipio, ¿sí? Y lógicamente se está haciendo ese uso. Entonces, esos usufructuarios que están haciendo uso, valga la redundancia, de este parador turístico, pues a partir del año 2021 deberán cancelar el impuesto predial por el uso de ese inmueble propiedad del municipio. Y así podemos resaltar muchos casos, ¿cierto? Aquellos que hacen uso de la vía, ¿cierto? De las vías públicas o de los parques o de alguna manera usufructan de manera comercial, ¿cierto? Los bienes de uso público y de infraestructura pública del municipio, pues a partir del 1 de enero ellos son sujetos pasivos del impuesto predial, o sea que tendrán que pagar el impuesto predial. Para eso, estos nuevos sujetos pasivos tendrán que presentar una declaración de impuesto predial que más adelante vamos a ver, es una de las nuevas, digamos, cambios que se habían hecho al impuesto predial, ¿cierto? Y es que la base para poder liquidar el impuesto predial, si el usufructuario está pagando de alguna manera algún arrendamiento mensual, pues entonces ese arrendamiento será la base para el pago del impuesto predial. Si no está pagando un arrendamiento, entonces tendrá que calcular su impuesto predial a través de un perito o a través del área que está, a través del área que él está ocupando para poder desarrollar su actividad, ¿cierto? Entonces, aquí estamos estableciendo el nuevo sujeto pasivo, cómo debe calcular la base para poder liquidar su impuesto predial, ¿cierto? Y lógicamente dentro del mismo estatuto estamos estableciendo una base gravable mínima y aquí estamos diciendo, lógicamente, que dependiendo del uso que se le esté dando, la base gravable mínima será, si es para uso residencial, serán
5 VT, ¿cierto? Por cada metro cuadrado y 10 VT por cada metro cuadrado si el uso que se les está dando es comercial, industrial o diferente a residencial. A esa base, lógicamente, le aplican la tarifa que está establecida en el artículo donde se establecen todas las tarifas del impuesto predial y de esa manera estos nuevos sujetos pasivos tendrán que pagar el impuesto predial. Segundo punto importante frente al impuesto predial, ¿cierto? Y esto hay que tenerlo claro, hay muchas entidades que van a entrar a pagar el impuesto predial a través de la declaración anual del impuesto predial unificado. A partir del 1 de enero se crea la declaración anual del impuesto predial unificado, pero frente a esta situación, entonces quedan dos sistemas para pagar el impuesto predial, ¿cierto? El primer sistema es el normal, ¿cierto? Que es que a su casa le llega el recibo y usted hace pago a través de la red bancaria de su recibo del impuesto predial. Ese sistema va a continuar de igual forma para todas las personas naturales. O sea que significa que la gran mayoría de contribuyentes de impuesto predial en el municipio siguen pagando el impuesto predial de la misma manera en como lo vienen haciendo. O sea, se espera que se llegue su recibo de pago a su vivienda, a su inmueble, o usted va y lo reclama en la tesorería municipal y estas personas naturales siguen pagando de igual manera. Es importante recalcar que la base sigue siendo igual, o sea, va a seguir siendo el avalúo catastral para poder pagar su impuesto predial. O sea, aquí, para la gran mayoría de contribuyentes, sigue siendo de la misma manera. Entonces, ¿para quién aplica la declaración anual del impuesto predial? O sea, aplica para los demás sujetos pasivos. O sea, para las personas diferentes a las naturales, ¿sí? En este caso, ¿cuáles son? Personas jurídicas, ¿cierto? Personas jurídicas. ¿Sí? En el caso, por decir algo, la electrificadora del Huila, que tiene allá predios donde funciona la planta de energía, ¿cierto? En fin, todas las entidades que tienen de alguna manera un inmueble allá y que son personas jurídicas, entonces estas personas jurídicas sí es obligatorio pagar su impuesto predial presentando la declaración anual del impuesto predial. O sea, ya no se les va a emitir el recibo oficial como a las personas naturales, sino que en los próximos meses la alcaldía va a diseñar el formato de declaración anual del impuesto predial unificado para que las personas jurídicas lo puedan descargar, ¿cierto? En la página y poder cumplir con la presentación y pago, ¿cierto? También, por ejemplo, cuando hay también usufructuarios, lo que hablamos anteriormente, o sea, si hay personas naturales o personas jurídicas, consorcios o patrimonios autónomos que de alguna manera hagan uso de bienes del municipio, de bienes de uso público, estas también deben pagar el impuesto predial presentando la declaración anual del predial unificado, ¿sí? También es importante resaltar que si una persona natural quiere optar pagar el impuesto predial a través de la declaración anual del impuesto predial unificado, lo puede hacer, pero no es obligatorio. O sea, ¿qué significa esto? Que para las personas naturales es optativo pagar el impuesto predial a través de la declaración anual. Pero para las demás sujetos pasivos, o sea, personas jurídicas, consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos, sociedades de hecho, todos estos tipos de sujetos pasivos no es optativo y ellos sí tienen la obligación de pagar su impuesto predial a través de la declaración anual del impuesto predial unificado.
¿sobre qué base van a pagar el impuesto predial? Sobre el autoavalúo, ¿sí? Entonces, ellos no van a utilizar el avalúo catastral, sino que van a hacer un autoavalúo de sus predios. Dentro de este autoavalúo se tienen que cumplir las siguientes condiciones. Primero, el autoavalúo debe estar soportado. El avalúo que ustedes van a declarar debe estar soportado por un avalúo de una persona idónea en la materia, ¿cierto? Tienen que tener un avalúo por un perito de lonja, ¿cierto? Si ustedes no quieren o no tienen ese avalúo, ¿cierto? O no quieren pagar el avalúo para poder soportar, entonces, como son personas jurídicas y las personas jurídicas están obligadas a llevar contabilidad, entonces el autoavalúo lo pueden tomar de su contabilidad, o sea, que el valor contable puede tomarse también como autoavalúo y ese valor contable pues es determinado conforme a los marcos normativos vigentes, o sea, sobre las NIF, normas internacionales de información financiera, ¿cierto? Entonces, también si no se quiere tomar el avalúo por una persona idónea, pueden tomar el valor contable determinado conforme a los marcos normativos contables vigentes, ¿cierto? Hay que tener claro que en ningún caso puede ser el autoavalúo inferior al avalúo catastral, ¿sí? Y la declaración de impuesto predial unificado debe estar firmada, lógicamente, por el representante legal de la persona jurídica y contador o revisor fiscal, ¿sí? Si la empresa está obligada a llevar revisor fiscal, pues entonces tiene que firmar la declaración del revisor fiscal o de lo contrario debe ir firmada por el contador. Acuérdense, esto va a operar a partir del año 2021. ¿Cómo se debe presentar y cuáles son los plazos para pagar el impuesto predial? Ya sea por recibo oficial para las personas naturales y a través de la declaración para las personas jurídicas. Entonces, la fecha límite de plazo es el 31 de julio de cada año y se paga en una sola cuota. Y aquí es donde comenzamos, digamos, a facilitar los mecanismos para que todos los contribuyentes puedan cumplir con esta obligación. ¿Cómo se debe presentar o por qué medios puede presentar usted la declaración anual del impuesto predial unificado? Entonces, se puede presentar de manera presencial, ¿sí? O sea, ustedes llevan allá directamente a la tesorería municipal ubicada en la alcaldía, ¿cierto? Que la dirección es Carrera Tercera, número 606, y presentan presencialmente allá la declaración. Y lógicamente podrán pagarla en el banco, ¿cierto? Porque allá en la alcaldía no se recibe efectivo. Primera opción, ¿cierto? Llevarla presencialmente con pago en bancos. Presencialmente a la tesorería con pago en bancos. Primera opción. Segunda opción, si la persona jurídica tiene un mecanismo de firma digital avalado por una entidad autorizada legalmente para esto, pues lógicamente ellos no pueden presentar su declaración, ¿cierto? Firmada digitalmente con el mecanismo de firma digital, ¿cierto? A la tesorería y enviar esa declaración a la tesorería @altamirahuila.gov.co. O sea, nos envían la declaración firmada con mecanismo de firma digital, ¿cierto? Al correo junto con el pago, ¿cierto? Y esa sería la segunda forma. Hay que tener claro que esta firma digital no es la firma digital que manejamos en la DIAN, no. Eso. Hay entidades como, por ejemplo, Certicámara. Hay muchas entidades que manejan mecanismos de firma digital y ya las empresas están manejando. Entonces, cuando estas personas jurídicas ya tienen un mecanismo de firma digital, podrán hacer la presentación de la declaración firmada digitalmente,
¿cierto? Y enviarnos al correo de la tesorería la declaración junto con el pago. Y también si la persona jurídica tiene su domicilio pues por fuera de Altamira, para facilitar que no tenga que ir presencialmente, y si de pronto no tienen el mecanismo de firma digital, pues entonces pueden firmar autógrafa, firma autógrafa de la declaración, lógicamente en original, y enviar por correo físico a esta dirección y se la valedera la presentación de la declaración, ¿cierto? Lógicamente, la tesorería ha habilitado una cuenta que ustedes la pueden solicitar o inclusive dentro del mismo estatuto quedó contenida la cuenta eh, para que hicieran eh, la consignación, ¿cierto? Porque entonces son dos cosas. Para los obligados una cosa es cumplir con la presentación y lo otro es cumplir con el pago del impuesto. Si la persona jurídica obligada a pagar el impuesto predial a través de la declaración anual presenta la declaración y no paga, pues lógicamente cumple con la primera parte, que es la presentación formal de la declaración, pero no está cumpliendo con el pago. Entonces, cuando paguen, lógicamente tendrán que anexar o adjuntar los intereses moratorios por no haber pagado oportunamente el impuesto predial. Pero si la persona no cumple con la presentación de la declaración anual del impuesto predial, pues entonces, y se pasa del 31 de julio, que es el límite, pues entonces va a acarrearse una sanción por extemporaneidad. ¿Sí? Entonces, hay que tener claro, esta obligación inicia a partir de la próxima vigencia 2021. Aquí está la cuenta corriente del Banco Agrario. Este es el número, se denomina fondos comunes a nombre del municipio de Altamira, para que ustedes puedan cumplir con el pago. Entonces, ya tienen las formas de cómo se pueden cumplir la presentación de esta declaración. Ahora bien, importante, si ustedes pagan de manera anticipada el impuesto predial, pues esto va tanto para los que tienen que presentar la declaración o para la gran mayoría que pagan su impuesto a través de recibo. Entonces, tendrán un descuento del 20% quienes paguen hasta el 30 de abril, y si ustedes pagan entre el 1 de mayo al 30 de junio, tendrán un descuento del impuesto predial del 10%, ¿cierto? Entonces, estos son, digamos, los beneficios y la forma de cómo cumplir con el pago del impuesto predial. Dentro de la actualización que se hizo al impuesto predial, pues se unificaron todo lo que tiene que ver con exclusiones y exenciones. Eso, pues ustedes lo pueden consultar. Hay que tener claro que las exclusiones son las que da la ley y esas nosotros no tenemos la potestad de cambiarlas. Exclusiones son aquellos predios que no pagan, ¿cierto? Que no pagan impuesto predial. Y las exenciones son las que otorga el municipio por un lapso de 10 años a ciertos predios entonces, por cumplir con ciertas condiciones. En este caso, ustedes la pueden consultar a todos los que están participando de esta capacitación. Le vamos a hacer llegar este material y adicionalmente le vamos a remitir también el estatuto de rentas compilado, actualizado a septiembre 4, o si ustedes prefieren también se pueden descargarlo de la página oficial de la Alcaldía de Altamira, donde podrán encontrar todas las exclusiones y todas las exenciones. Frente a esta capacitación es importante resaltar que se adicionó una nueva exención, y es que los predios que están ubicados en zonas de alto riesgo, ¿cierto? De acuerdo con el esquema de ordenamiento territorial, pues podrán ser exoneradas del pago del impuesto predial por 10 años, ¿cierto? Entonces, pues lógicamente, para poderse beneficiar de esta exención, tienen que solicitar la exención. No es que solamente ya este predio está en una zona de alta riesgo, entonces no pago, no. Tienen que, primero, elevar una solicitud
solicitando la exención al alcalde municipal. A esa solicitud tiene que anexarse el certificado de tradición y libertad, ¿cierto? Debe anexar también el visto bueno de planeación municipal, ¿sí? Porque el planeación municipal es encargado de verificar que el predio que está solicitando la exención, pues está efectivamente en zona de alto riesgo. Y también se debe anexar el paz y salvo municipal, porque lógicamente la exención comienza a partir del 1 de enero del año 2021. ¿Cierto? Entonces, para las personas que están en estas condiciones, yo sé que hay algunas veredas, por ejemplo, la vereda del Puente, hay muchos predios que están en alto riesgo y que el municipio pues les ha otorgado esta exención para que la soliciten a partir del año siguiente. Digamos que esos son los cambios más importantes que se han realizado al impuesto predial. Ahora seguimos con el segundo impuesto, que es el impuesto de industria y comercio. Al igual que el impuesto predial, se hizo una reorganización importante a todo lo que tenía que ver con la normativa del impuesto de industria y comercio, ¿cierto? Porque teníamos mucha complejidad, o sea, tenían como 3, 4, 5 artículos que eran repetitivos, contradictorios los unos con los otros, entonces se redefinió el esquema para tener mayor claridad y certeza frente a las normas que deben cumplir para el pago del impuesto de industria y comercio. Se redefinió también los elementos del impuesto y la territorialidad, o sea, se redefinió de acuerdo a las leyes que están actualmente vigentes, sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y muy importante, se dejó compilada la territorialidad. ¿Qué significa esto? Pues lógicamente en dónde se debe pagar el impuesto, porque siempre entre municipio y municipio se ha tenido alguna complicación frente y no se ha tenido claridad frente a en dónde corresponde esa obligación de pagar el impuesto de industria y comercio, ¿cierto? También se dejó claro cuáles son las exclusiones del impuesto y las actividades no sujetas. Aquí viene algo muy importante que son los estímulos no solamente a la creación de nuevas empresas, sino también a la instalación de nuevas empresas, pues empresas que ya están creadas, pero que se van a instalar como nuevas en nuestro municipio, ¿cierto? Todo esto a cambio de una exoneración al impuesto de industria y comercio y pues lógicamente que generen empleos formales en nuestro municipio, ¿cierto? Se estableció también el calendario tributario, unos descuentos por pago oportuno y de igual manera, como se hizo con el impuesto predial, también se estableció la facilidad para la presentación de la declaración y no tener que desplazarse hasta el municipio como se venía haciendo hasta este año presente. Entonces, comencemos a mirar más en detalle los cambios que se han realizado en el impuesto de industria y comercio en el municipio de Altamira. Lo primero y lo más importante es que se actualizó la territorialidad del impuesto en Altamira. O sea, se dejó claro en dónde debe pagarse el impuesto para que haya claridad y no haya conflicto de intereses frente al pago de industria y comercio frente a otros municipios. Entonces, como ustedes saben, el impuesto de industria y comercio se cobra por actividades industriales, actividades comerciales o actividades de servicios, ¿cierto? Entonces, si alguna persona, algún sujeto realiza una actividad industrial, comercial o de servicios con o sin establecimiento, porque no es necesario un establecimiento de comercio para ser sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio, ¿cierto? Ya sea de manera directa o indirecta, ¿cierto? Lógicamente, al usted recaer sobre ese hecho generador, que es prestar una actividad industrial, comercial o de servicios, pues lógicamente tiene que cumplir con cierto tipo de obligaciones y entre esas obligaciones está la presentación de la declaración de industria y comercio y el pago del impuesto.
primera actividad, que es la industrial, ¿cierto? La actividad industrial paga el impuesto en la sede fabril, o sea, en la sede donde usted tiene la fábrica, ¿sí? Por decir algo, si en el municipio de Altamira tenemos una fábrica de muebles, ¿cierto? Y esa fábrica de muebles vende a todas partes del departamento, sobre todas las ventas de esa fábrica, paga impuesto de industria y comercio en el municipio de Altamira porque es una actividad industrial. Nuestro producto insigne, el bizcocho de Achira, ¿cierto? La fábrica está ubicada aquí, ¿cierto? Pero podemos tener un punto de venta en Neiva, podemos tener un punto de venta en Garzón, podemos tener un punto de venta en Florencia. Como se trata de una actividad industrial, ¿cierto? La fábrica está ubicada aquí en el municipio de Altamira, entonces toda la comercialización de esa industria es base para pagar impuesto de industria y comercio en el municipio de Altamira, ¿cierto? Entonces, lógicamente, si hay alguna, si ustedes tienen, hay un caso particular, por ejemplo, usted está ubicado, por ejemplo, en la vereda del puente y tiene una industria ahí, pero su principal, y usted tiene un negocio en Guadalupe, ¿cierto? Y es actividad industrial, ¿cierto? Como la industria la fábrica se encuentra en jurisdicción del municipio de Altamira, pues lógicamente tiene que pagar el impuesto aquí en el municipio porque es una actividad industrial. Y en Guadalupe, que es donde tiene la comercialización, no pagaría el impuesto de industria y comercio porque lógicamente no puede pagar usted doble impuesto por el mismo concepto, ¿cierto? Entonces hay que tener claridad frente a la actividad industrial. Segundo, actividad comercial. La actividad comercial es simplemente de compra y venta. Usted compró y vendió, usted no fabrica nada, ¿sí? Entonces, ¿dónde paga usted el impuesto de industria y comercio por actividad comercial? ¿Sí? Entonces, aquí hay que tener en cuenta es si se hace con un establecimiento de comercio, o sea, con un local comercial, o sin establecimiento de comercio. Entonces, si usted ejerce su actividad comercial con un establecimiento de comercio, o sea, con un local comercial, usted tiene su local comercial aquí en el municipio de Altamira, usted paga el impuesto de industria y comercio por su actividad comercial porque su establecimiento está aquí ubicado en el municipio de Altamira, eso no tiene ninguna discusión, ¿cierto? El problema viene cuando se realiza actividad comercial sin establecimiento de comercio, ¿sí? Entonces, sin establecimiento de comercio, ¿sí? Es cuando usted ejerce esa actividad comercial aquí en nuestro municipio y no tiene un local comercial para poder vender sus productos. En ese caso, si es esta situación, usted tiene que pagar el industria y comercio, es donde se perfecciona el negocio. O sea, ¿y en dónde se perfecciona? Pues hay que analizar todas las situaciones. Pues la norma habla de que donde usted pacta el precio de venta y donde concreta la cosa que usted está negociando. Ejemplos de esto, digamos, de empresas que ejercen el impuesto de industria y comercio, que ejercen una actividad comercial en el municipio y que no están, digamos, cumpliendo con la obligación de presentar la declaración y pagar, pues lógicamente el municipio va a entrar a requerir a todo este tipo de personas. Un ejemplo, por ejemplo, cervezas. ¿Cómo funciona la venta de cervezas? Entonces, acá en el municipio de Altamira tenemos supermercados, tenemos billares, tenemos cantinas, por decir algo, y viene el carro de la cerveza, ¿cierto? Y llega al municipio a vender la cerveza. También vender la gaseosa, ¿cierto? Vender todo eso. Entonces, en donde estas entidades lo hacen sin establecimiento de comercio, porque lógicamente el carro de la cerveza no es un establecimiento de comercio, ¿sí? Pero ahí traen el producto, ¿sí? ¿En qué momento se concreta el negocio? Cuando usted va y le dice al del supermercado, al de la cantina o al de la tienda, hágame favor, me deja 10 canastas de cerveza. En ese momento está concretando el negocio,
¿Dónde se concretó el negocio? En jurisdicción del municipio de Altamira. Esas entidades tienen que pagar el impuesto de industria y comercio acá porque lógicamente están haciendo uso de la infraestructura del municipio para poder ejercer su actividad comercial, ¿sí? Entonces, lógicamente, tendrán todo este tipo de empresas o a veces vienen también, se instalan momentáneamente para ejercer comercio por temporadas. Todo este tipo de actividades pues deben pagar el impuesto de industria y comercio en nuestro municipio. Televentas. Ahora es muy común comprar por internet, ¿sí? Comprar por teléfono. Entonces, lógicamente, esta parte de televentas paga es donde se hace el despacho de la mercancía, ¿cierto? Entonces, eso para tenerlo claro y para no entrar en discusiones frente a este tipo de actividades. Entonces, ya hablamos de actividad industrial, ya se ve de actividad comercial, y ahora vamos a hablar de actividad de servicios. La actividad de servicios es donde se presta el servicio, no donde tiene su local, su oficina. Por decir algo, se contrató para hacer la construcción de una calle, la cimentación de una calle, se hizo un contrato de obra, ¿sí? Y la empresa tiene domicilio en Neiva, ¿sí? El contrato de obra es un contrato de prestación de servicios. Y la norma nos dice que la prestación de servicios se paga el impuesto de industria y comercio es donde se presta el servicio. En este caso es donde se ejecuta la obra. ¿Y en dónde se ejecuta la obra? En el municipio de Altamira. Entonces, estas empresas que están desarrollando o ejecutando este contrato de obra están obligadas a pagar el impuesto de industria y comercio, lógicamente presentando la declaración y haciendo el pago respectivo. Frente a los servicios de televisión, de internet, de telefonía fija, deberán pagar el impuesto de industria y comercio donde se encuentre el suscriptor, ¿cierto? Entonces, eso también hay que tenerlo claro, ¿cierto? Porque ahorita hay servicios satelitales de televisión, ¿sí? Entonces, si el servicio lógicamente se presta aquí en Altamira porque aquí se encuentra el suscriptor, pues lógicamente estas empresas deben pagar el impuesto de industria y comercio en el municipio y muchas de ellas no lo están haciendo. Lo mismo pasa con la telefonía móvil, la telefonía celular, ¿cierto? Se paga el impuesto de industria y comercio en donde se encuentre el domicilio del usuario, ¿sí? Entonces, lógicamente, también estas empresas no pagan el impuesto de industria y comercio teniendo la obligación de hacerlo. Digamos que de esta manera quedó ya claro para que no haya ninguna confusión ni malas o indebidas interpretaciones en dónde se debe pagar el impuesto eh, de industria y comercio, ¿cierto? Entonces, para aquellas entidades que no lo han hecho, pues todavía tienen tiempo de hacerlo aprovechando los beneficios que en este momento se tiene para el pago sin sanciones y sin intereses hasta el 31 de octubre. Ahora algo muy importante que se ha establecido en el municipio de Altamira y es unos estímulos para empresas nuevas o que se instalen en el municipio de Altamira y lógicamente tienen que cumplir con la generación de empleo. Altamira tiene una localización muy importante geográficamente, ¿cierto? Altamira es un puerto terrestre donde usted está ubicado vía para el Caquetá, que digamos que es la despensa agrícola y ganadera de todo el sur de Colombia, ¿cierto? Vía para todo el sur de Colombia, como es el Putumayo, ¿cierto? También la salida para el Valle del Cauca, para el Cauca y el Valle del Cauca, es un eje vial y lógicamente conexión para el centro del departamento. Entonces, es un punto, Altamira es un punto estratégico, vial, geográficamente, bien localizado, que esto es un valor agregado a aquellas empresas que de alguna manera pueden instalar sus negocios, sus industrias, ¿cierto? Y lógicamente disminuir sus costos, ¿cierto? Ahora, adicionalmente a que ustedes pueden aprovechar la localización geográfica del municipio de Altamira, eso sin hablar del clima, porque la verdad es un clima excepcional,
que tiene Altamira Huila, aprovechar la localización. Adicionalmente a esto, si usted viene e instala su empresa, su industria en el municipio de Altamira, el municipio de Altamira lo va a exonerar por un término de 10 años del impuesto predial de manera gradual, ¿cierto? Y dependiendo, ¿sí?, de los empleos que usted genere, ¿sí? Entonces, por decir algo, si es una empresa que genera 10 empleos o más, usted tendrá el 100% de exoneración del impuesto de industria y comercio, perdón, de exoneración del 100% del impuesto de industria y comercio por los primeros 3 años. Entre los años de 4 a 6 años de actividad tendrá el 90% de exoneración del impuesto de industria y comercio. Y entre los 7 a los 10 años, pues tendrá una exoneración del 70%. Entonces, imagínense ustedes que lo que el municipio de Altamira quiere con esta medida es que generemos empleo a esta gran población trabajadora del municipio de Altamira, y a cambio de que ustedes aprovechen esa localización excepcional geográfica del municipio, pues también se ahorran unos muy buenos pesos frente al impuesto de industria y comercio, ¿sí? Si la generación de empleo está entre 7 y 9 empleos formales, ¿sí?, entonces la exoneración será del 95% por los primeros 3 años. Los otros 3 años siguientes serán del 80% de exoneración, o sea, no van a pagar, sino, en este caso, los primeros 3 años van a pagar solamente el 5% del impuesto, una exoneración del 80%, o sea, pagan el 20%, y los últimos 4 años el 60%. Y así. Si la generación de empleo es de 5 a 6 empleos, entonces, lógicamente, van a pagar el 90% de impuesto entre los 3 años, el 70% de los otros 3 siguientes, y los últimos 4 años el 50%. Y si la generación de empleo es de 2 a 4 empleos, la exoneración será del 85% por los primeros 3 años, los 3 años siguientes el 60%, y los últimos 4 años pagará el 40%. Ahora, son para empresas nuevas o que instalen su negocio en el municipio de Altamira, no son las preexistentes, ¿sí? Porque lo que queremos es que se generen nuevos empleos. Ahora no se va a permitir que se liquiden las que están para montar nuevos, no, ¿cierto? Tienen que ser nuevas y que se generen nuevos empleos, ¿cierto? Deben ser empleos formales, o sea, ¿qué significa formales, directos y permanentes? Significa que estén con un contrato laboral de trabajo vinculados directamente, no a través de una bolsa de empleo o de otras figuras que se utilizan, ¿cierto? Y que lógicamente sean permanentes, o sea, que estén durante todo el año contratados formalmente, o sea, con prestaciones sociales, con seguridad social, ¿sí? Entonces, esta es una oportunidad muy importante para que ustedes la repliquen a todas las empresas que estén interesadas en obtener estos beneficios del impuesto de industria y comercio. De igual manera, el calendario o la fecha que tenemos para la presentación de la declaración es el último día hábil del mes de abril para la presentación y pago del impuesto de comercio, de industria y comercio, en una sola cuota. Al igual que se hizo con el impuesto predial y que también se va a hacer con todas las declaraciones del impuesto de impuestos que se deban presentar al municipio, se puede presentar de las mismas 3 maneras. Presencial, ¿cierto?, en la tesorería municipal con pago en bancos. Firma, cuando se tenga mecanismo de firma digital a través del correo electrónico de la tesorería municipal, o firma autógrafa adjuntando lógicamente la declaración firmada en original con copia del pago. Y para esto, pues lógicamente tendrán hasta el último día hábil del mes de abril. Los descuentos por pronto pago. Si usted paga dentro del primer bimestre, o sea, dentro de enero y febrero, presenta y paga su declaración, tendrá un descuento del 20%, y si paga dentro del mes de marzo, tendrá un descuento del 10%. Recuerde que si usted no cumple con la presentación de la declaración, pues se acarreará una sanción por extemporaneidad,
¿cierto? Y lógicamente los intereses moratorios por los días que usted demore en el pago. Ahora, recuerden que tenemos un beneficio que nos otorgó el decreto legislativo a nivel nacional para aquellos contribuyentes que no han cumplido durante todos estos años con la presentación de la declaración. Entonces, pueden presentar su declaración hasta los 31 de octubre sin sanciones, sin intereses de mora y ponerse en día frente al pago de este impuesto, ya que ustedes miraron, por ejemplo, la territorialidad de aquellos que no han cumplido, lo podrán hacer aprovechando, digamos, este gangazo tributario que la norma nacional no lo ha permitido. Retención en la fuente de industria y comercio. Este es otro de los puntos muy importantes que se establecieron en esta actualización del Código de Renta. En el Código de Rentas ya existía implementado el mecanismo de retención en la fuente de industria y comercio, ya viene, pero lo que se ha hecho es ampliar los agentes de retención. Entonces, vamos a hacer claridad. ¿A partir de cuándo estos nuevos agentes de retención pues entran a cumplir con sus nuevas obligaciones? Los que ya vienen siguen, ¿cierto? Pero aquí hay unos nuevos. La declaración de industria y comercio es una declaración de periodo, ¿cierto? Que está establecida en periodos bimestrales, ¿sí? O sea, que hay que cumplir la presentación de la declaración y pago cada 2 meses. Los bimestres son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿cierto? El acuerdo que modificó el estatuto quedó publicado de fecha 4 de septiembre. Significa esto que los nuevos agentes de retención entran con todas las obligaciones que les acaen o que le acontecen a partir del periodo siguiente a la publicación o entrada de vigencia del acuerdo 013. O sea, que el acuerdo, estos nuevos agentes de retención entrarán a partir del 1 de noviembre y presentarán su primera declaración de retención en la fuente por las retenciones que hagan en el bimestre noviembre-diciembre. ¿Por qué? Porque en 4 de septiembre entró en vigencia el acuerdo municipal, o sea, que el 4 de septiembre es el bimestre de septiembre-octubre y a partir del periodo siguiente, o sea, noviembre-diciembre, entonces los nuevos agentes de retención en la fuente de industria y comercio comenzarán a hacer retenciones a partir del 1 de noviembre y eso hay que tenerlo claro para que no vayan a cometer omisiones y de pronto la tesorería tenga que requerirlos. Entonces, ¿cuáles son los agentes de retención? Entonces, ¿cómo quedó los agentes de retención? Personas jurídicas, sus sucursales o agencias, las sociedades de hecho, consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos y cuentas en participación que sean sujetos pasivos de industria y comercio o que realicen pagos sujetos a industria y comercio en el municipio. O sea, si es persona jurídica, si es sociedad de hecho, consorcio, no temporal, ya sea que esa persona jurídica esté obligada a pagar impuestos de industria y comercio en el municipio o no, pero tiene unos pagos que sí están sujetos al pago del impuesto de industria y comercio, se convierten inmediatamente en agentes de retención y tendrán que efectuar la retención en la fuente de industria y comercio. ¿Sí? Ejemplo, hay un consorcio que inició a construir una obra en el municipio, ¿cierto? Ese consorcio es sujeto pasivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está ejecutando un contrato de obra, ¿cierto? En jurisdicción del municipio, entonces se convierte inmediatamente en sujeto pasivo. Como es sujeto pasivo de industria y comercio, está enmarcado dentro de los agentes de retención, entonces ellos tienen que hacer retención en la fuente por los pagos que efectúen de ese consorcio, de esa obra, ¿cierto? Entonces, si subcontrata o si alquila maquinaria o si hace compras en el municipio, todos esos conceptos tendrán que aplicar retención en la fuente de industria y comercio. Ese sería un ejemplo de la entidad que se ubica
que es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio. Hablemos de otro sujeto pasivo, de otro agente de retención que no es sujeto pasivo. Ejemplo, la gobernación del Huila es la que contrató al consorcio para que hiciera el contrato de obra, ¿cierto? La gobernación del Huila. ¿La gobernación del Huila es sujeto pasivo de industria y comercio? No, no es una entidad comercial. Una gobernación, una alcaldía no pagan impuestos de industria y comercio. No son sujetos pasivos de industria y comercio ni aquí ni en ninguna parte, ¿cierto? Pues si no desarrollan actividades comerciales, ¿cierto? Pues que no lo van a hacer, ¿sí? La gobernación del Huila hizo el contrato de obra para que se pavimentaran unas calles acá en el municipio de Altamira. Entonces, la gobernación del Huila se convierte inmediatamente en agente de retención y cuando la gobernación le haga pagos, ¿cierto?, al consorcio, la gobernación del Huila tendrá que efectuar retención en la fuente para declarar, ¿cierto? Declarar. De la misma manera lo puede hacer, por ejemplo, el Invías, lo puede hacer en GESA, ¿cierto? Que ya vienen, ¿sí? Todo este tipo de entidades. Entonces, ojo con esos nuevos agentes de retención, ¿cierto? Porque lógicamente, a partir del 1 de noviembre, pues lógicamente van a entrar en esta situación. Las personas naturales que sean sujetos pasivos de industria y comercio, solamente si estas personas naturales tienen ingresos superiores a bruto superiores a 3.500 VT, ¿sí? Y adicionalmente, la alcaldía puede designar de oficio cualquier agente de retención que considere. Entonces, este es el universo, ¿cierto?, de los agentes de retención que quedó establecido y recuerden que ya vienen unos y ellos continúan y ingresan unos nuevos para que puedan cumplir con el pago del impuesto, de la declaración de retención en la fuente. Hay que recordar que si usted queda como agente de retención y no efectúa retenciones dentro de las mismas obligaciones, usted deberá asumir ese pago de su pecunio, de su bolsillo propio. Entonces, por eso hay que tener claridad en esta situación. La tarifa y base mínima de retención, pues lógicamente en el municipio está establecida una tarifa del 4 por mil y la base mínima que no existía, o sea que por todo concepto, por cualquier cuantía, ahora se establecen unas cuantías mínimas para facilitar el manejo, ¿cierto? Entonces, por compras a partir de 27 VTs o servicios a partir de 4 VTs, si todos los conceptos se configuran tanto compra como servicios, 27 y 4 VT respectivamente. La declaración se debe presentar bimestral. Ya hablamos de los periodos, cada bimestre, y se vence, debe ser presentada y paga los 10 días hábiles posteriores al término del bimestre. O sea que si estamos en el bimestre de septiembre-octubre, la declaración del bimestre de septiembre-octubre tendrá que presentarla y pagarla dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de noviembre y así sucesivamente. Otro punto importante, y es que aquí se establecieron autorretenedores de ICA. ¿Sí? Estos autorretenedores de ICA, al igual que los nuevos agentes de retención del impuesto de industria y comercio, comienzan a partir del 1 de noviembre del 2020, porque es el periodo siguiente. ¿Cuáles son los autorretenedores de ICA que quedaron? Entonces, las empresas de servicios públicos, ¿sí? Todas las empresas de servicios públicos, ¿sí? Empresas de servicios públicos, ya sea de cualquier índole, sí, de acueducto, de aseo, de teléfono, de todas las empresas de servicios públicos. Las entidades del sector bancario y financiero, también entidades del sector bancario y financiero son autorretenedores. Los que han sido designados como grandes contribuyentes por la DIAN, también serán autorretenedores de industria y comercio. Los autorretenedores del impuesto de renta también son autorretenedores de industria y comercio en el municipio de Altamira. Y esos son, digamos, los que
por acuerdo municipal se han designado como autorretenedores y adicionalmente pues la tesorería municipal puede autorizar o designar nuevos autorretenedores. Estos que estoy hablando, empresas de servicios públicos, el sector bancario y financiero, grandes contribuyentes, autorretenedores de renta, no necesitan que les notifiquemos nada, ¿cierto? Simplemente es una obligación por ser sujeto pasivo del impuesto y no necesitamos un acto administrativo. El acto administrativo que los convierte inmediatamente en autorretenedores es el acuerdo 013 del 2020. Para eso estamos haciendo esta capacitación, para que ellos se den cuenta de que a partir del 1 de noviembre tienen una nueva obligación y es autorretenerse el impuesto y pagar el impuesto, la retención de industria y comercio ellos mismos, ¿cierto? Entonces, eso es importante porque estas autorretenciones, al igual que los nuevos agentes de retención de industria y comercio, comienzan con esta nueva obligación a partir del 1 de noviembre del año 2020. Dentro de la retención en la fuente de industria y comercio, también nace una nueva obligación y es que anualmente todos los agentes de retención deben enviarnos al correo electrónico de la tesorería un informe sobre las retenciones de industria y comercio que han efectuado, ¿cierto? Para tal caso, tendrán plazo para enviar este informe a partir del último día hábil del mes de mayo de cada año. El último día hábil del mes de mayo de cada año tendrán plazo para cumplir con esta obligación. Los formularios, por ahí en el chat me están preguntando que cómo, de dónde se consigue el formulario para la autorretención de ICA. Dentro del mismo formulario donde se van a declarar las retenciones en la fuente de ICA, también viene diseñado el espacio para declarar las autorretenciones, ¿cierto? También vienen diseñados. Sí, entonces es un solo formulario, es una sola declaración de retención en la fuente de industria y comercio. Cuando le hagamos llegar el material de esta capacitación con el estatuto tributario compilado y actualizado a la fecha, también le vamos a hacer llegar copia del formulario de retención en la fuente para que ustedes puedan cumplir con su obligación debida. Entonces estamos hablando del informe de retención. Esto es como una especie, digamos, de información exógena municipal, ¿no? Que no se ha querido llamar una información exógena porque en realidad es un informe muy sencillo. Nosotros necesitamos esa información para efectos contables y de control, ¿cierto? Tener a disposición las retenciones que ustedes han efectuado para también controlar y cuando nos presenten las declaraciones, pues lógicamente poder cruzar información respectiva. Entonces, este informe debe presentarse anual a partir del año siguiente para hasta el último día hábil del mes de mayo y se va a hacer de manera habitual a través de correo electrónico. Eso es todo lo que tiene que ver con el impuesto de industria y comercio, digamos, los cambios más importantes, ¿no? También la actualización, digamos, que fue mucho más amplia. Hay muchos aspectos que no hemos tocado aquí porque pues, la idea no es entrar en minucia, sino los aspectos más importantes que pueden afectar a muchos contribuyentes, ¿cierto? Dentro de esos otros temas que se incluyeron dentro de esta modificación es la creación de la tasa pro deporte y recreación solamente para los contratistas de nuestro municipio. También se estableció una sanción mínima que no estaba contemplada en nuestro estatuto. Esa sanción mínima es de 10 VTs y adicionalmente también se estableció la notificación electrónica que es valedera ya a nivel nacional, para pues poder agilizar esa notificación tanto para recepción o para notificación de actos administrativos. Digamos, ha sido el contenido de esta capacitación, los aspectos más importantes. En la Tesorería Municipal estamos para
para servirles. Si ustedes tienen alguna inquietud, pues lógicamente la pueden remitir al municipio, a la tesorería municipal. Recuerden que hay un beneficio todavía vigente hasta el 31 de octubre para aquellas personas que no han cumplido con la presentación de la declaración de industria y comercio del año 2019 hacia atrás, y que lo pueden hacer sin sanciones, sin intereses, ¿cierto? Y pues lógicamente estar prestos a cualquier inquietud o cualquier pregunta, pues con mucho gusto.